Bienvenidos a un nuevo episodio de Comunidad Wimo. Soy Roger González. Gracias a los estudios de XFM por prestarnos este espacio y los micrófonos para llevar estas historias y contarlas desde la voz de los protagonistas. Tengo aquí enfrente, no sé si les ha tocado que sus amigos tienen otros amigos y por ser amigos de sus amigos, ya son sus amigos. Así es el caso con Otoniel Martínez, periodista. Bienvenido, Otto, aquí a Comunidad Wimo. Roger, qué emocionado estoy por dos razones. Sí. Porque efectivamente, yo cuando conozco a Roger, creo que eres de las personas más inspiradoras que he conocido en este año. ¡Qué honor, señor! Sí, Gracias. porque creo que, y lo recuerdo perfectamente, que la primera vez que nos conocimos, abriste literalmente los brazos y me abrazaste. Y así es, en los pasillos de Azteca así son, ¿no? Por los amigos de los amigos. Inspiración, Daniel abrazo de Obregón. Roger. Eso es uno de los motivos. Y el segundo motivo es porque mi carrera inicia en una cabina de radio. ¿Ah, sí? No lo sabías, ¿va? No sabía esto. Te había contado eso. Porque mi historia es bien curiosa. Yo no sabía qué estudiar, ¿no? Sí como que quería, pero no. O sea, yo fui de los niños que al ver al papá ingeniero quería ser ingeniero, Sí. ¿no? Pero yo estaba en la preparatoria cuando una compañera que ya hacía radio me dice, ¿sabes qué? Mi compañero no llega, ¿quieres ir? Y yo, pero no, nunca he hecho eso, ¿no? Solo tienes que leer, te van a dar unas hojas y solo tienes que leer. ¿Qué era, como un noticiero? No, era como un programa cultural, Ok. ¿no? En Chiapas, porque soy chiapaneco. Claro. Y me invitó por la voz, nada más, ¿no? No porque yo tuviera carrera en los medios. Y yo llego y salgo de esa cabina preguntándome qué tenía que hacer para vivir toda mi vida en una cabina de radio. ¿Te fascinó? Me fascinó, me envolvió. Y por eso es que termino estudiando comunicación. Después hago la especialidad en periodismo. Pero fue a propósito de esa invitación que yo decido estudiar comunicación. Y mi primer trabajo, ya formal, o sea, ya en la carrera, fue en una estación comercial. ¿Y qué onda la radio? ¿Qué radio estabas trabajando allá en Chiapas? Los 40 principales. Ah, comercial, o sea, Sí, popero. Sí, popero completo. Yo presentaba Presentabas de que canciones. Katy Perry. No te imagino. Y era Katy Perry, o No. sea, de mis tiempos, sí, claro. Pero yo estaba no- en la universidad y presentaba eso. O sea, era primero un programa musical, o sea, Sí. tal cual, o sea, consola, pues. Sí. Ah, ustedes No. mismos operaban. No, teníamos un Tenías operador, pero operador, ok. era eso, ¿no? Presentar, recibir llamadas, ¿no? Y qué canción quieres escuchar y soltar Otto, la me estoy canción. sorprendiendo Ya con sé, esto, ¿eh? Ya sé, y creo que no lo había contado. Porque no me lo habían preguntado tal cual, ¿no? Y ahora estoy cayendo en cuenta en eso. Y después yo tuve una revista, como una revista en la radio, ¿no? Ya con temas y ya tenía un compañero. Pero era revista, o sea, era entretenimiento puro. Y gracias a los programas de radio es que un productor, que también fue mi maestro en la universidad, me dice, estamos buscando a un conductor para un programa universitario Sí. en la televisión. Y le digo, ok. Y fui a hacer yo... pero primero me dice, necesitamos extras para grabar un demo. Ok, Y yo, ok. claro, o sea, yo hacía todo por estar en los medios de comunicación cuando Sí. estudiaba. Y yo fui como extra. Y recuerdo perfecto que los conductores que estaban grabando el demo, es como, a ver, la opinión del público. Y yo levanto la mano. Sí. Porque mi mente decía, esta es tu oportunidad, ¿no? O sea, para hablar, para demostrar que puedes hacer algo en los medios de comunicación. Levanto Claro. la mano, doy mi opinión y al final me dice el productor, ¿sabes qué? Ahora quiero grabar un demo contigo. Y grabo el demo y yo me quedo con ese programa. Así es como yo pasé de ser estudiante de la universidad A yo estar en la profesional. radio. Y después alterné un tiempo, como 2 años, la radio y la tele. Y después, por ese programa, es que me dan un programa de concursos. ¿De concurso? O sea, imagínate, 100 mexicanos dijeron, pero entre preparatorias en O Chiapas. sea, tu mundo era el entretenimiento. Así empecé. ¿Y te gustaba? ¿Lo extrañas? Sí, fíjate, un poco. O sea, me gusta hasta que conocí el periodismo. Sí. Yo conozco el periodismo televisivo gracias a TV Azteca. Porque terminan o sea, yo termino... Mira lo que son las cosas. Porque termino la universidad, Sí. termina mi contrato en la radio y termina mi contrato en la tele. Todo al mismo tiempo. O sea, terminó todo. O sea, me quedé así como estás, con los brazos cruzados, literalmente. Y yo dije, ¿qué hago, no? Yo dejo Chiapas, me voy a Puebla buscando una oportunidad. Y porque una amiga fue contratada en Nexa Puebla. Sí. Y yo le dije, pues mira, yo no tengo nada, pero tampoco ¿Qué edad tengo. tenías cuando te mudaste de Chiapas Tenía a Puebla? 21 años, tenía 21 Súper años. chiquito. Sí, o sea, justamente. arrancaste también a temprana edad en los medios. Sí, yo estaba en primer semestre y estaba haciendo radio. O sea, estaba en Ya primer semestre de la profesionalmente. universidad. Exacto, ya me pagaban y ya todo. Ajá. Pero tienes un perfil como muy específico, Otto. O sea, eres hoy un periodista y reconocido y tienes un espacio en Televisión Nacional, en TV Azteca, pero siempre te gustó leer, investigar. O sea, ese perfil que tienes hoy como periodista, ¿ya lo tenías desde antes?
Pues es que siempre fui niñito de cuadro de honor. Ah, Y creo que fue un poco por la presión de mi papá. O sea, yo recuerdo perfecto que estaba en la primaria y llevo una boleta porque había sacado 9.9. sí. Súper orgulloso me sentía. Y cuando se la presento a mi papá, lo que me dice es, ¿por qué no 10? Y a partir de ahí como que yo dije, es cierto, o sea, ¿por qué no 10? ¿No? Y a partir de ese momento, que no recuerdo en qué grado estaba, fui niño de cuadro de honor. No ñoñito, o sea, no, ya sabes, de esos que, no. Pero sí ponía mucha atención en las clases. Disciplinado. O sea, muy disciplinado. Claro. Me bastaba leer una cosa, un libro, para entenderlo perfecto, ya sabes, de esquemas mentales y mapas conceptuales. Así estudiaba. ¿Y tus papás no se dedican a este medio? Nadie absolutamente ¿Qué en mi hacen tus familia. papás? Mi papá es ingeniero. Sí. Mi papá es ingeniero industrial y mi mamá es empresaria. Ok. O sea, ha tenido negocios, ¿no? Y mis hermanas, porque yo tengo 2 hermanas, una mayor y una menor, las Sí. 2 son maestras. Órale. Cuando yo le digo a mis papás, quiero estudiar comunicación, me dijeron, no, es un mundo que desconocemos. Además, seguramente es un mundo que se mueve por el influyentismo. No tenemos contactos ni conocidos, te rascas solo. Y le dije, sí, claro, no estoy buscando una palanca, pues. Claro. Estoy buscando la oportunidad de hacer lo que creo que quiero hacer el resto de mi vida. Y me dejaron, me soltaron. O sea, me apoyaron, ¿no? Sobre todo con mi mamá hubo, ya sabes, porque ella quería que yo fuera médico. Y toda la familia de mi mamá y de mi papá decían que yo era un cerebro desperdiciado si me dedicaba a los medios de comunicación. Uy. Exacto. Bueno, ahora ese cerebro sí. No, ahora, Sí rinde ahora frutos. ahora tienen otra idea completamente distinta. Y yo creo que en parte es porque me dedico al periodismo. O sea, los últimos 9 años de mi vida Sí. he hecho periodismo televisivo. Gracias a TV Azteca. Oye, ¿y qué tal Chiapas? Hace poquito, bueno, junto con Sí, Dani fuiste. Obregón Ajá. y Chino fuimos a Chiapas. Es maravilloso. Es hermoso. ¿Qué tal crecer allá? ¿Cómo está la situación allá? Es bonito, o sea, es un país que lo tiene todo, pero a la vez no tiene nada. Ujú. Porque es el país más pobre de México. Estamos hablando, por ejemplo, ahora vamos a platicar de eso, pero ahora que estuve fuera del país, Sí. en un país centroamericano, yo confirmaba que Chiapas es el estado mexicano más centroamericano que existe en México. Ujú. Y lo digo por todo, ¿no? O sea, por el rezago educativo, por el rezago económico. Pero Chiapas es muy cálido, o sea, Chiapas es rico, con una comida deliciosa, con bebidas espectaculares, con mucha naturaleza, ¿no? El cañón Cultura. cultura, con además. todas las comunidades y todo, Exacto, ¿no? sí. Es uno de los estados que tiene más pueblos indígenas, Ujú. ¿no? Y eso es lo que admiran mucho de Chiapas, pero a la vez son pueblos muy marginados, ¿no? Con servicios básicos muy limitados. Entonces, me parece que Chiapas es hermoso en su totalidad, pero con muchas áreas de oportunidad. Y ahí crecí. ¿Y por qué crees ahora que, bueno, tienes otra mente crítica y que has podido analizarlo desde afuera, qué crees que le falta a Chiapas para estar al mismo nivel de otros estados? Porque lo acabas de decir, tiene todo, es hermoso, Sí. tiene todo, pero ¿qué pasa? Mira, yo cuando me mudo a Puebla, me di cuenta que no solamente estaba recorriendo distancia, sino años en el tiempo. O sea, cuando yo llegué a Puebla me di cuenta que efectivamente, o sea, el centro del país es uno Sí. y el sureste es otro, completamente distinto. Y creo que el gran problema es que tenemos, pues, propuestas políticas muy centralizadas. Sí. Piensan mucho en las grandes ciudades, que Chiapas no tiene ninguna, la capital es muy chica. Piensan siempre en el centro del país, piensan mucho en Monterrey, en Guadalajara, en Puebla, pero poco piensan, por ejemplo, en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, en Tabasco, Claro. incluso en Veracruz, que está un poquito más hacia el centro. Y creo que eso es, ¿no? Que los gobiernos han llegado y se han ido sin pensar en el chiapaneco, ¿no? Sí. Sino solamente en ocupar un lugar por algún sexenio y después dejarlo, como está. Ahora, continuando la historia, Otto, tú te mudas a Puebla para buscar oportunidades, Sí. sin nada. ¿Cómo fue tu llegada a Puebla? Fue muy bonito, me encantó Puebla, o sea, y mucha gente piensa que yo soy poblano. ¿Sí? Sí. ¿Te han dicho en redes sociales? Sí, muchísimo. ¿Sabes por qué? Porque yo esa primera vez me mudo a Puebla y estuve aproximadamente 1 año viviendo en Puebla. Sí. Buscando oportunidades, ¿no? Y yo lo que hacía era voz institucional de algunas marcas, era imagen institucional de algunas marcas, conducía eventos, eso es lo que hacía en Puebla, ¿no? O sea, me iban saliendo contratos y yo los aceptaba, esperando que algo, y bueno, y a la par haciendo castings, ¿no? En televisión, en radio, y esperando que llegara una oportunidad. Yo con un book de entretenimiento completamente, Claro. ¿no? Porque es lo que había hecho en Chiapas. En eso estaba cuando me escriben de TV Azteca Chiapas, a través del Facebook.
Me escribe una chica que en ese entonces en Chiapas, en TV Azteca Chiapas, era jefa de información. Sí. Me dice, hola Otto, sabemos que has hecho tele, te perdimos la pista, ¿en dónde estás? Estamos buscando un conductor titular para el matutino de Chiapas. ¡Guau! O sea, una posición súper importante. Sí, y ellos lo que conocían de mi trabajo era lo que yo había hecho en entretenimiento. ¿Quién fue esta que te descubrió que le va a poner una plaquita de oro en tu camerino? Mira que no tenemos mucha comunicación, pero 2, 3 veces después de que ella se fue de Azteca y que yo ya me mudé a la Ciudad de México, nos hemos escrito. Sí. Y lo que me escribe es eso, ya ves, o sea, yo no me equivoqué, ¿no? Son las cosas que ella me ha escrito, ¿no? De ya ves, o sea, yo sabía que tú tenías futuro en el periodismo televisivo y me aplaude, ¿no? Yo le agradezco muchísimo. ¿Entraste al matutino entonces? Y que fue bien curioso porque yo llego a Chiapas a hacer ese casting para ese Hechos AM Chiapas. Sí. Y no me quedo como titular. ¿Cómo quedas? Yo dejé todo en Puebla, o sea, porque yo les dije, sí o no, sí. Ok. Regreso a Puebla por mis cosas, literalmente, a dar gracias con los contratos que tenía y regreso a Chiapas. Sí. Y cuando yo llego ya había un conductor titular, que era el puesto para el que se supone me habían contratado. Claro. Y yo dije, ¿cómo? No entiendo, o sea, yo vengo por este lugar y estoy ocupado. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y lo que me dicen es, vas a ser conductor de internacionales. O sea... Y era conductor de internacionales. En el matutino, haz de cuenta que habían 2 titulares. Estaba el conductor de internacionales, el conductor de deportes, el conductor de espectáculos. Y yo era el de internacionales. ¿Estabas contento con eso? No, claro que no. Porque yo había regresado con una visión ya en la mente. O sea, yo dije, esta es mi oportunidad y la acepté por eso. Sí. Yo sentía que regresar a Chiapas era un retroceso. O sea, porque decía, bueno, yo he caminado kilómetros y años en el tiempo estando en Puebla. Sí. Y si regreso a Chiapas es comenzar de cero, volver a levantar la mano para que alguien en el centro del país me vea, ¿no? Pero finalmente me aventuré y lo hice. Y entonces cuando a mí me dicen no vas a ser titular del noticiero, sino que vas a ser conductor de sección, para mí fue un golpe. O sea, y yo dije, no, creo que decidí mal. No, esto fue una mala jugada, decidí mal, pero lo voy a hacer. Y mira lo que son las cosas, porque lo hice con tanta pasión, porque yo decía, a ver, si voy a ser conductor de internacionales, voy a ser el mejor conductor de internacionales. Claro. Y entonces yo me documentaba, o sea, literalmente en 2, 3 días yo ya estaba estudiando los temas coyunturales, ¿no? En el mundo. Sin entender mucho, yo empezaba a estudiar, me leía columnas, escribía, yo me metía al guión y hacía mis propias opiniones. Y así estuve. 1 mes, solamente 1 mes. Sí. Y llega un supervisor de zona de TV Azteca y me pregunta directamente, ¿tú qué estás haciendo ahí? Yo, pues para esto me contrataron. A mí me dijeron, vas a ser conductor de internacionales y pues aquí ando, ¿no? Me dice, no, vas a hacer un casting para ser conductor titular de Hechos Meridiano. Hago el casting y después de 1 mes de estar de conductor de internacionales, me vuelvo titular de Hechos Meridiano Chiapas. ¿Y qué le hicieron al que era titular? No, es que solo había una mujer titular Sí. y pusieron pues a un coconductor. Ah. Y ya después ella se va y yo me quedo. Oye, pero a ver, esa transformación de estar en la industria del entretenimiento al pasarte al periodismo fue difícil. Te veo, yo nunca pensé que fueras a hacer entretenimiento. Ajá. Jamás. Sí, ya o sea, sé. eso es bueno porque entiendes un poquito el show que también puede ser el periodismo, ¿no? Sí. O sea, tienes 2 herramientas increíbles, periodismo y entretenimiento. Creo que yo lo que he descubierto es que nada pasa por casualidad, ¿no? Hay diosidencias en la vida, nada más. Y yo creo que esa etapa que yo viví en el entretenimiento fue para entender muchas cosas del negocio. Sí. ¿No? Incluso ese año que yo prácticamente estuve como un año sabático en Puebla, fue para depurarme del entretenimiento, limpiar mi mente y ya entonces sí abrazar el periodismo televisivo. Entonces yo he visto como las etapas así, ¿no? Incluso creo que ese mes que estuve como conductor de internacionales a mí me sirvió para prepararme y después estar al frente de un noticiero que no es cosa sencilla. O sea, porque la gente en Chiapas tenía esa referencia mía, o sea, de que era el conductor de un programa de concursos, que era el conductor de una revista, que era el que le presentaba las canciones en la radio. Y entonces también siento que le ayudó a la gente a depurar un poquito esa imagen para entonces aceptar que ahora Otoniel Martínez les iba a contar lo que estaba pasando en su estado. Claro. ¿No? ¿Cómo te sientes en este papel de periodista? Conozco muchos amigos que han trabajado en CNN. Son los periodistas, lo tienen en la sangre. Sí. No solamente es me gusta el periodismo, son periodistas. Y son periodistas las 24 horas del día, Sí. los 7 días a la semana.
Sí, no tienes horarios. Y creo que necesitas, como te lo decía en un mensaje, un poquito de locura para estar, uno, en el medio y dos, para hacer periodismo. Y sobre todo en un país como México, que es bien complicado hacerlo. Claro. Tristemente, esta semana estamos contando al periodista número 15 asesinado en un país por hacer su trabajo. Y me parece eso que no pone un panorama pues favorable, ¿no? Para los que queremos hacer periodismo en México. Pero creo que lo traes en la sangre. O sea, cuando yo empiezo a hacer periodismo en Chiapas, es cuando empiezo a confirmar que para eso había nacido. Sí. Y entonces dije, esta es mi vocación, ¿no? Y por eso es que me obligo yo a hacer una especialidad en periodismo y a prepararme y decidir hacer carrera en esto. Porque yo creo que necesitas amar este oficio para hacerlo. Sí. No, o sea, alguien que no ame el periodismo no podría hacerlo. O sea, no podría aguantar las jornadas interminables muchas veces, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando yo hacía matutino, bueno, ahora hago un matutino, ¿no? Y yo llego al canal a las 4 de la mañana y no sé a qué hora salgo. Por ejemplo, hoy tengo un enlace a las 8 de la noche. Wow. Entonces, sabes a qué hora empieza tu jornada, pero nunca sabes a qué hora termina. La noticia no te avisa. No descansa, no duerme. Claro. Y te puede agarrar en un fin de semana, ¿no? O te puede agarrar en tus vacaciones. Me acuerdo que yo hice un viaje a Alemania y estaba en Múnich cuando explota el metro de Múnich. Wow. Y yo estaba ahí. Hay una frase en el gremio que es: reportero sin suerte no es reportero. Y eso quiere decir para el reportero que necesitas que algo suceda aún en tus vacaciones, sí, para que lo cubras, pues, ¿no? Cuando yo estuve en Alemania, esa fue mi oportunidad para hacer una cobertura en Múnich. O sea, yo estaba de vacaciones. Eso estando de titular en el noticiero. Sí, ahora en el matutino. Ok. Sí, y fue como, o sea, como un golpe de suerte, ¿no? Y todos en el periodismo se suman, pues, porque yo me acuerdo que estaba en Múnich y en eso empiezo yo a leer los titulares que había explotado una bomba de la Segunda Guerra Mundial. Wow, que estaba enterrada y que al hacer excavaciones, pues, explotó. Yo dije, esto es nota. Y estoy en Múnich. Acto seguido, me cae señal de Wi-Fi y la productora ya me estaba escribiendo: enlace. O sea, yo ya sabía de lo que me estaba hablando, ¿no? Claro. Y así es la vida del periodista. O sea, el periodista no descansa. El periodista... Bueno, creo que eso le costó un poquito a mi familia. O sea, tratar de entender que muchas veces yo no estaba en cumpleaños. Muchas veces yo no acompañaba a mamá el 10 de mayo o en el cumpleaños a papá, o yo no estaba con mi hermana menor en una fecha importante porque yo tenía una cobertura. Claro. ¿No? Y eran coberturas que de pronto se hacían de la noche a la mañana. ¿Te ha costado mucho trabajo? O sea, que ha sido una cobertura complicada, densa, estresante para ti. Creo que las más complicadas son los desastres naturales. Sí, totalmente. Porque el periodista siempre voltea a ver las cifras duras, ¿no? Entonces, de pronto, si es un huracán, empiezas a decir cuántas casas dañadas, cuántos heridos, si hay muertos o no. Pero es muy complicado porque detrás de ese número hay una vida, ¿no? Y hay una historia. Y creo que eso es lo más complicado. Muchas veces éticamente te dicen que no debes de mezclar el corazón con el trabajo. Como el médico, ¿no? Exacto, tal cual. Que debes de ser muy objetivo, pues, a la hora de estar contando alguna historia. Pero cuando estás en un desastre natural es imposible no meterle corazón. Sí. Porque estás viendo que quien está perdiendo la casa o perdió un familiar, quien te está dando un testimonio con lágrimas, es una persona que tiene una historia, ¿no? Entonces, más allá de una cifra, es una persona con historia. Entonces, creo que esas coberturas son de las más complicadas. Me gustaría hablar, Otto, aquí en este podcast de la objetividad. Nosotros como mexicanos hemos crecido con grandes figuras en el periodismo. Me acuerdo cuando era niño de Jacobo Zabludowski, me acuerdo del Teacher, o sea, figuras importantes que a lo mejor en la historia nos ha dicho no son los héroes, porque no son objetivos, que es lo que persigue el periodismo. ¿Cómo se practica el ser objetivo y sentarse enfrente de la cámara para dar una noticia sin ningún punto específico? Yo creo que es únicamente hablar de los hechos. No suponer, no opinar, porque cuando opinas ya estás editorializando. Y sí es un género periodístico, pero ya no es un trabajo periodístico genuino, pues, ¿no? Ya va intrínsecamente una opinión del periodista. Y yo creo que tienes que obligarte, uno, a incluir todas las voces, ¿no? Hay muchas veces temas muy escabrosos donde tú puedes tener una opinión, quizá contraria, ¿no? A lo que la gente está pidiendo. Entonces, lo que te queda es presentar la nota, ¿no? Incluir todas las voces posibles y dejarlo.
¿Y es difícil, Es muy difícil. ponerlo en práctica eso? Es complicado, porque creo que tú y yo crecemos con instrucciones de papá y mamá de debes de tener tu propio pensamiento. Debes de tener tu propia opinión. Sí. En la escuela te lo dicen, ¿no? Tú debes de decidir hacia dónde ir. Que nadie te diga qué hacer en la vida. ¿Me explico? Entonces, como que todo el tiempo estás tú tratando de generar un pensamiento propio. Claro. ¿No? O terminas leyendo un libro y tú dices, bueno, a mí me hubiera gustado qué. ¿No? Vas a ver una película y dices, bueno, a mí no me gustó, ¿por qué? ¿No? Entonces, todo el tiempo estamos ejerciendo la opinión en la vida diaria. Sí. Entonces, cuando llegas a un oficio como el periodismo, es bien complicado quitarte eso. ¿No? Y decir, a ver, esto no me toca, o sea, en este oficio no opino, ¿no? Cuando me pidan hacer un editorial, entonces no opino. Cuando yo me dé la libertad, quizá la producción entonces opino, ¿no? Pero el periodismo debe ser completamente objetivo, ¿no? Presentar el hecho, presentar la nota y dejarlo y que la gente opine. Claro. ¿No? Y es muy complicado. ¿Cómo llegas, Otto, a donde estás en este momento en Televisión Azteca? Yo te conozco, creo que en la primera etapa que tú llegaste a Televisión Azteca a nivel nacional. ¿Cómo se dio esa oportunidad de llegar a la Jusco? Yo estaba en Chiapas, en TV Azteca Chiapas. Te contaba que este productor me da la oportunidad de ser titular de Hechos Meridiano. Y esa plática yo le dije, te acepto esto, pero en la mínima oportunidad, muéveme al centro del país. Sí. Y me dijo, ok. Pasaron 4 años para que a mí me dieran una oportunidad en TV Azteca Oaxaca. Okay. O sea, espérame, pasaste por todos los estados de la República Mexicana. Sí. Bien, conoces de todo entonces. Claro, yo estuve un tiempo en Oaxaca haciendo periodismo para Azteca en Oaxaca. Todo esto me sorprende, ¿eh, Otto? Como jefe de información. ¡Wow! Porque además yo en Chiapas primero fui conductor reportero. Sí. Y después me dan la jefatura de información, después Sí. me dan la gerencia de noticias. ¡Órale! Entonces, yo llegué a ser gerente de noticias en Chiapas y conductor de Hechos Meridiano Chiapas. Sí. Y después me dan una oportunidad en Oaxaca como jefe de información. ¿Esa oportunidad la querías? O sea, ¿era una buena oportunidad de crecimiento para ti? Me agarró en curva, o sea, me agarró en un momento en el que yo ya estaba desesperado, o sea, porque yo decía, ya han pasado 4 años Sí. de mi vida y no veo claro, ¿no? Entonces quizá no es acá y tenga yo que moverme, ¿no? Nuevamente irme al centro y tocar puertas. Sí. En eso estaba cuando llega esta oportunidad y me dicen, oye, ¿te interesa? Y yo, bueno, pues avanzo unos kilómetros, ¿no? Me estoy acercando al centro. Y de paso pruebo las ayudas. Claro. Y es lo que hice, o sea, yo dije sí y llegué a Oaxaca. Sí. Y estaba en Oaxaca, fue un mes y algo, cuando me dicen hay una oportunidad para Puebla. Y entonces yo acepto esa jefatura de información en Puebla Sí. y regreso a vivir a Puebla. Entonces yo dije, aquí sí ya me siento bien, ¿no? Porque ya es Puebla, ya estoy más cerca de la Ciudad de México. Esta es una televisora grande, importante en el estado. Entonces ya me sentía más cómodo. TV Azteca Puebla. Ok. Y llegué como jefe de información y al poco tiempo me dan un noticiero. ¿Qué Noticiero para la rojo. gente que nos está escuchando, qué es el jefe de información que es tan importante en el circuito del periodismo, ¿no? Sí, o del es que noticiero. visualicen que un noticiero tiene a 2 figuras importantes, que es el productor y el jefe de información. Y el jefe de información tiene en sus manos el contenido del espacio, Ujú. ¿no? Entonces es básicamente el que dice que sí, que no, cómo sí, cómo no. ¿Es como un editor en una qué revista? tema. Sí, algo así, exacto. Ok. Ujú, algo así. Es el que decide si vamos a hablar de la inflación, si vamos a hablar de migración, si vamos... ¿Qué posición tan Claro. importante? Sí, sí, sí. A ver, es el que mueve entonces la opinión pública. Sí, claro. ¿Con qué base o qué valores tiene un jefe de información? Pues mira, necesita de entrada conocer la información de pe a pa, Sí. ¿no? De México y el mundo, ¿no? Y, por ejemplo, los estados, conocer su estado, ¿no? El ambiente político, el ambiente social. O sea, decimos nosotros que los comunicólogos somos todólogos, ¿no? Sí. Pues los periodistas más, ¿no? Y entonces el jefe de información tiene que ser un periodista con un abanico de oportunidades informativas para poder hacer un noticiero, ¿no? Y entonces conocer además su formato, su noticiero. Porque hay noticieros que son un poquito más ecológicos, otros que son un poquito más sociales, otros que son un poquito más políticos, ¿no? Sí. Y entonces regularmente buscan a un jefe de información con base al perfil del noticiero. Y es el que va decidiendo, tejiendo literalmente, ¿no? ¿Qué va a entrar y cómo va a entrar? Vamos a hablar hoy, al inicio del programa, de maltrato animal. Claro.
Y después nos vamos a ligar al maltrato de mujeres. Y después a las notas de feminicidios. Y después la opinión de el gobernador de Puebla sobre los feminicidios en Puebla. O sea, ¿me explico? No es fácil, ¿no? No, Tiene no es que ser fácil. como muy prodigioso la persona que tiene ese cargo. Es la columna vertebral, Ah. ¿no? Es la columna vertebral porque es el que va decidiendo cuánto tiempo le da incluso a qué información, qué Claro. voz se suma al noticiero. Es un papel bien complicado. Y yo lo hice en los estados durante, pues prácticamente 5 años. Sí. 5 años de mi carrera. Estresante a más no poder. Demandante, pero 24/7. Sin descansos, aún en vacaciones. Debes de estar súper atento en el celular y coordinando absolutamente todo. O sea, no se te puede ir nada. Claro. Es estresante. Jefe de información. Jefe de información. Y eso así en Puebla. O sea, Y, estaba- y de ahí te pasaron otra vez a enfrente de la cámara. Sí, porque yo no quería soltar el cuadro, ¿no? ¿Qué te llama la atención del cuadro? Pues me parece que es una ventana de oportunidades, ¿no? Ok. O sea, que es la oportunidad para ser voz de muchos Sí. que no tienen voz. Y es una ventana que te acerca a literalmente los mexicanos. Entonces, creo que el periodismo más cercano lo puedes lograr a través de la pantalla. Y por eso es que yo siempre apelaba a un programa, un espacio mío, un espacio mío. Y finalmente me dicen, ok, presenta una propuesta. Yo presento una en Puebla que finalmente se convierte en Alerta Puebla, que era un programa completamente rojo, es decir, pura nota roja, Sí. ¿no? Policíaca, muertos, descabezados, maltrato animal. Lo mismo que en Australia, ¿no? Una cosa así. Y eso así en Puebla. Y yo estaba mentalizado porque dije, a ver, si en Chiapas estuve 4 años, por lo menos tienen que pasar 4 años para que me volteen a ver en Ciudad de México. Yo ya estaba mentalizado. Pasó 1 año nada más Sí. cuando recibo una llamada antes de entrar al noticiero. Y me dicen, tenemos una oportunidad para Ciudad de México. ¿Quién te la dijo? Una chica de recursos humanos. Me dijo, la directora de Ciudad de México está buscando a un jefe de información. Sí. Y te propuse, ¿te interesa? Yo, claro que me interesa. Y no pregunté nada más, ¿eh? No pregunté cuánto me pagan, cuándo. No pregunté absolutamente nada porque yo dije, esta es mi oportunidad. De llegar a la Ciudad de México. De llegar a la Ciudad de México, que era lo que yo estaba buscando desde hace 4 años. Claro. ¿No? Y así es como llego a la Ciudad de México. Y fui jefe de información para TV Azteca Ciudad de México primero, que en sus manos tenía los noticieros de AMAS, el Sí. 7.2. Claro. Entonces yo tenía ahí como algunas tareas y 3 meses después de llegar a la Ciudad de México me dan un noticiero en AMAS que es vespertino, era a las 2 de la tarde, de 2 a 3, ahora más en tu barrio. Y era un noticiero que yo hacía en vivo todos los días desde la calle. Sí. Y esa fue mi primera oportunidad en Ciudad de México al frente, ya con un noticiero nacional, porque ese noticiero lo veía en todo el país. Pero fue un poquito tiempo. Año y medio. Año y medio. Y de ahí te saltaron a qué noticiero, qué espacio. Bueno, ese noticiero no era propiamente de Fuerza Informativa Azteca, ¿no? Porque era de AMAS. Sí. Y una productora, Adriana Martínez, a la que yo le digo que es como mi mamá de la televisión, Sí. me vio y un día me escribió, consiguió mi número, me escribió y me dijo, quiero que hagas cápsulas para Jorge Zarza. ¡Wow, Jorge! Y me dice, yo sé que tú traes como un perfil muy de estados, entonces quiero que tú tengas una sección contando noticias de los estados. Bueno, ya habías atravesado por varios, Claro, ¿no? ya me conocía la República Mexicana. Y le dije, ok, y yo empecé así. O sea, esas son como mis pininos en Fuerza Informativa Azteca, haciendo unas cápsulas con información de estados en el noticiero de Jorge Zarza. ¿Qué tal Jorge? Jorge es... Ay. A ver. No. Uno es una gran persona. Sí. Yo lo quiero y lo Sí, admiro. yo también. Y 2, es una institución en el periodismo. Yo le digo maestro a Jorge porque es de los pocos, si no el único, y eso sí te lo puedo asegurar, fue el primerito que consiguió mi teléfono, me escribió y fue para decirme, gran trabajo, Toniel, te sugiero tal. Y cada vez que él me escribía eran cátedras, ¿no? Fue de los primeros que me da oportunidades en el foro, o sea, de sentarme en su escritorio y de presentar un trabajo mío. Y yo a Jorge lo estimo muchísimo y le digo maestro porque tengo muchísimo cariño y muchísimo respeto, porque hasta la fecha, por ejemplo, cuando Jorge se va de vacaciones ahora que hace Hechos Domingo, Sí. me confía su espacio, ¿no? Entonces, no sé qué Jorge ha visto en mí, pero
Pero sí me ha jalado. O sea, literalmente que una figura como Jorge Zarza en México te lleve de la mano en este negocio, para mí ha sido fenomenal. Y por él es que he logrado algunas cosas. ¿Qué has aprendido de él? Porque estamos hablando de una institución en nuestro país, en el periodismo. ¿Qué te ha dejado? Que además no sé si sabes, pero fue el mejor promedio de su generación. No. En la Septiem. ¿En serio? Sí. No sabía. O sea, él tiene menciones honoríficas todas, ¿no? Y Wow. premios todos. O sea, es una institución y lo fue en la universidad y lo sigue siendo ahora en el oficio. O sea, Claro, en la televisión. Es una institución, pues, ¿no? Y creo que algo que le he aprendido mucho es el rigor. O sea, Sí. él siempre te dice rigor periodístico, ¿no? ¿Qué O es sea, rigor periodístico? Rigor periodístico es no soltar la nota así a la y se va, mal hecha, sino que revisa, la analiza, la investiga, la forma, la mastica, la digiérela y entonces la das, ¿no? O sea, de Jorge he aprendido que no te puedes sentar frente a un micrófono y una cámara si no conoces el contenido de tu noticiero, Sí. ¿no? Y eso me ha obligado a mí llegar todas las madrugadas, por lo menos 1 hora y media antes del noticiero, para estudiarme el contenido, ¿no? Claro. De Jorge he aprendido mucho la humildad, porque es un señor que lleva toda la vida en la televisión. La gente lo ama. Qué tipazo, Lo ¿no? ama y es muy cercano. O sea, a pesar de todos los premios que tiene, a pesar de todos los años de carrera que tiene, es muy cercano con la gente y la gente lo ama. O sea, Ujú. literalmente la gente le confía muchas cosas a Jorge Zarza. Y otra cosa que le he aprendido es que a pesar de todos los años, el periodista se hace en la calle. Sí. Y él sigue haciendo trabajo periodístico en el campo, pues en la calle, ¿no? Sigue haciendo notas, investigaciones. A pesar de, tú podrías decir, ¿no? Ya lleva cuántos años, ya no tiene necesidad de agarrar una cámara y un micrófono y salir a hacer una nota a la calle. Él lo sigue haciendo. Sí. Y eso se lo ha aprendido a él también. Ahora, ¿en qué momento saltas luego a esta construcción de un noticiero más fresco, ¿no? Sí. Donde conociste a Daniela Obregón, amiga Que mira mía. que a Daniela Obregón yo ya la conocía antes. ¿Sí? Porque ella estaba en el foro cuando yo hacía este programa en vivo desde la calle. Ok. Si a mí me fallaba la señal en la calle, Daniel entraba en el foro. Sí. Y entonces decía, en un momento regresamos con Otoniel, mientras tanto le cuento que... Y ella se llevaba el noticiero desde el foro. Sí. Entonces, así es como yo conozco a Dani, porque Dani llega de Chile a México y me la presenta el productor. Y me dice, quiero que te acompañe a la calle para que empiece a ver cómo se hacen los noticieros en la calle, en vivo. Yo, ok. Y nos empezamos a llevar desde entonces y hasta ahora, ¿no? O sea, Daniela para mí es una de las mejores amigas que me ha dejado TV Azteca. Y ahí es donde yo ya la conocía. Después viene esta revolución en Azteca donde dicen, vamos a presentar a la nueva generación y vamos a cambiar la programación y queremos noticieros más frescos, más juveniles. Y es cuando nos voltean a ver, ¿no? A varios en Azteca, entre A ellos... Jorge ahí lo movieron, porque Jorge estaba Ajá. en la mañana en Televisión Azteca y lo movieron. A domingo, a Hechos Ajá. Domingo. Ok. Y es cuando, en vez de hacer un noticiero de 3 horas, que es lo que hacía Jorge, deciden hacer 3 noticieros de 1 hora. Sí. Hechos Primera Línea, Hechos AM y Hechos Aquí Entre Nos, que es en donde yo conozco a Juan Manuel Ujú. y comparto pantalla con Daniela. Y al inicio con Uriel, pero él estuvo un tiempo muy corto. Y después nos quedamos Juanma, Dani y yo. Sí. Durante 1 año y medio aproximadamente. ¿Y qué tal esa reestructuración de Televisión Azteca de darle al público 3 noticieros diferentes y tú titular de un espacio en particular? Pues mira, para nosotros era la oportunidad, ¿no? Creo que para nosotros sí es lo que agradecemos es que nos confiaran un espacio tan importante para Azteca. La mañana, ¿no? Exacto, ¿no? A chavitos, literalmente, ¿no? Porque de pronto vienes de una cultura televisiva en donde el titular de noticias tiene que ser un señor grande. Pero es que ya no le creemos, Exacto. ¿no? Por lo mismo que te decía, de las Exacto. instituciones que pues eran personas mayores, maduras, y resulta que, pues no, pues están a lo mejor no corrompidas, ¿no? Por la corrupción. ¿O no? ¿O me equivoco? No, sí, toda la razón. Y en ese cambio en el sistema, ¿no? Es que nos da la oportunidad a nosotros de empezar esta carrera un poquito más jóvenes, Sí. ¿no? Todos estamos como en los 30s. Y así es como llego yo y a pelear por ese espacio, porque nos lo dijeron, ¿no? O sea, este es tu espacio, pero tienes tú que mantenerlo. Y estuve 1 año y medio en Hechos Aquí Entre Nos, que es el noticiero que va de 8 a 9. Y ahora hubo un nuevo cambio. Sí. Y ahora ya eres titular de otro espacio. Sí, después se va la productora que hacía esa barra matutina y llega Aurora Brito. Ujú. Que Aurora Brito es la que lanza Hechos Domingo con Jorge Zarza Sí. y la que también producía Hechos Sábado con Carolina Rocha.
pero a ella la mueven a la mañana y ella dice, ok, voy a mantener esta barra de 3 noticieros, pero yo voy a mover a los conductores. Y gracias a ella es que ahora yo soy titular de Hechos Primera Línea, el primer noticiero que despierta literalmente a México. Y el primero en despertar, ¿tú también? ¿A qué hora te levantas? Yo me levanto a las 3 de la mañana. ¿Cómo se vive cuando así? O sea, yo lo más Pregúntale temprano que he a mis trabajado... ojos. Lo más temprano que he despertado es para hacer un matutino en la radio, 6 de la Sí. mañana, y fueron 2 años y medio aproximadamente. ¿Y te costó? Ya no podía más. Mi cuerpo Claro. se empezó a enfermar. A mí me costó como 3 meses adaptarme al ritmo. Sí. O sea, como que mi cuerpo no entendía. Me quedé muchas veces dormido en esos 3 meses. O sea, hubo en una ocasión que Aurora, la productora, me tuvo que marcar como 55 veces. Y no contesté el teléfono. Y le marcó a Sara, mi esposa. Sí. Y ella escucha y me dice, ¿te quedaste dormido? Yo me levanto a las 3 de la mañana. Ese día yo escuché la llamada a las 5:15 de la mañana. Yo a las 5:30 ya estoy transmitiendo para Azteca América. ¡Wow! Y a las 5:49 para México. Entonces... Sí. Para mí era, ya tenía el tiempo en el cuello, pues, ¿no? Claro. Y me costó 3 meses adaptarme. No me he adaptado, pero por lo menos... Dicen que no te adaptas nunca, Nunca. A ese horario. Pero por lo menos creo que mi cuerpo ya entendió que le toca dormir 3 horas, 4 horas y tan. O sea, Sí. no más. Y si estás, no, tampoco. ¿Cuál es la oportunidad que tienes ahorita en Televisión Azteca o qué oportunidad ves siendo titular del primer noticiero con el que se levanta el país? Pues mira, yo creo que al que más se le da, más se le demanda. Y esta oportunidad llega a mis manos y lo que yo siento en la espalda es una gran responsabilidad. O sea, porque no solamente es el primer noticiero que ve México, sino además es el espacio más largo de la mañana y el que necesita, y esa es la encomienda, informar al mexicano que se va a ir a trabajar. Entonces, esa es una gran responsabilidad. Yo siempre lo he dicho que agradezco mucho que el mexicano te confíe eso, sus primeros minutos del día, Sí. ¿no? Y que encienda la televisión y que te permita muchas veces meterte hasta el cuarto o a la cocina mientras cocinan o algunas veces escucharte en el baño mientras se bañan. Entonces, eso me parece un gesto de los mexicanos que necesita ser correspondido con mucho profesionalismo y responsabilidad. Entonces, más allá de pensar de, la titularidad y yo estoy al frente, lo que yo siento en los hombros es una gran responsabilidad por hacer un periodismo mucho más investigativo, mucho más completo, mucho más entero y más cercano a la gente. O sea, yo siempre le he apostado al periodismo utilitario, ¿no? Ese que Sí. no solamente te cuenta una nota, sino que te cuenta la nota que te va ¿Para a servir. qué? Exacto. Claro, ¿para qué uso esta información? Exacto. Y esa es mi responsabilidad ahora, ¿no? O sea, lograr un espacio informativo que le dé a la gente las herramientas suficientes para tomar una decisión. ¿Qué es lo que el mexicano le gusta escuchar cuando prende la televisión? No sé si has tenido la oportunidad de saber qué es lo que demanda México en cuanto a información. ¿Qué le gusta saber? Mira, yo he entendido que al mexicano le gusta la política, aunque no se le estén explicando bien. Y creo que ahí tenemos una gran área de oportunidad. Sí. El mexicano hoy por hoy lo que necesita es entender la política, ¿no? Entender cómo funciona el país y su sistema. Y creo que también algo que está demandando mucho el mexicano es justicia. O sea, porque vemos injusticias en todas partes. Es el y pan en de todos los días, ¿no? niveles. Sí. O sea, a mí me parece tan triste que todos los días tengamos que contar la historia de una mujer muerta. Sí. O que tengamos que contar en los noticieros la historia de Devani Escobar, que lleva 4 meses siendo el centro de atención y que la autoridad no pueda dar una respuesta a los padres, ¿no? Ya sabemos que está muerta y no sabemos cómo murió. Y a 4 meses llevamos ya 3 investigaciones encabezadas ahora por el gobierno federal. Sí. Y siguen surgiendo más preguntas. Entonces me parece que el mexicano lo que está demandando es eso. Mucha justicia y un puente, que esos somos los medios de comunicación, entre la autoridad y la gente. Yo quiero ver, Otto, ¿qué opinas de México? Porque yo tengo una idea de México porque selecciono las noticias que quiero escuchar de mi país. Tú tienes gran parte de la información del país. Con todo esto, con todas las muertes, injusticia, sumando lo bueno, lo malo, ¿cómo ves México? ¿Sabes qué pasa con las noticias? Que las noticias siempre son malas noticias, ¿no? O sea,
O son las que venden, porque luego Sí, exacto. te decía lo de Australia porque es real. Cuando he visitado Australia me decía un amigo mexicano que está allá, acá la noticia es el koala se quedó dormido en la casa de una vecina. O en esas son- en China el cumpleaños del panda. Del panda. O sea, así son las noticias. Sí, y nosotros no, nosotros estamos contando historias de narcotráfico, de migrantes muertos. ¿Y será que hay que contar también otras historias? ¿O a la Sí. gente le gustan esas historias? No, fíjate que algo que he descubierto con una sección que ahora tengo en el noticiero es que también a la gente le gustan las buenas historias. ¿Sí? Porque creo que de pronto los medios de comunicación, sobre todo los noticieros, han manchado mucho la imagen de México. Y entonces la conversación en la sobremesa se trata pues de los muertos, Jefe ¿no? de información. Exacto, ¿no? Y creo que lo que necesitamos también es eso, ¿no? O sea, contarle al mexicano las buenas cosas de México. Ahora que estaba fuera del país hace un par de semanas, confirmé eso. O sea, que otros países incluso están conociendo a nuestro México a través de las noticias que estamos contando. Que ahora se viralizan. Se viralizan en el Twitter sobre todo. Sí, sí, sí. Y que viene una ola en contra de México brutal. Eso es lo que yo descubrí con el último trabajo periodístico que hice. Porque lo que a mí me decían es, tú vives en un país, y me lo decían con esas palabras, desgraciado. Ujú. O sea, donde reina el narcotráfico, donde todos los días se habla de muertes, donde tienen un gobierno corrupto, porque esa es la imagen que se ha creado de México. ¿Te has dado cuenta que en Europa tienen esa imagen de nosotros? Que Sí. sí tenemos eso, pero que es como en la carta de presentación en la gente que vive en Europa. El narcotráfico, el peligro, y puedo vivir en tal ciudad. O sea, hay mucho miedo de venir a México. Y eso ha sido las noticias internacionales. Bueno, es que cómo no van a tener miedo si Estados Unidos, que es la potencia mundial, hace prácticamente 5 días lanza una alerta para sus estadounidenses diciéndoles no viajen a México Sí. por una ola de violencia que estamos atravesando, y específicamente menciona 4 estados. Entonces, cuando una potencia mundial como Estados Unidos te dice no viajes a México, ¿cómo crees que la opinión internacional va a reaccionar? Claro. ¿No? Y lamentablemente cuando voltean a ver a México es porque estamos contando una historia trágica. Ujú. Como Devani Escobar se volvió noticia internacional, Sí. pero por lo mediático del caso y por la injusticia en el proceso penal. Y cada vez que voltean a ver a México, o es un camión de migrantes Sí. que quiere atravesar el país, o es nuevamente algún tipo de cártel que está disputando tierra en el norte. Entonces, me parece que también tenemos una obligación como medios de comunicación de rescatar las buenas historias. Yo el día de mañana voy a entrevistar a un niño genio de Chetumal. Me parece que esas también son buenas historias. Claro. Porque es un pequeñito de 12 años Es una gran noticia. que ya está en la universidad y Wow. en la máxima casa de estudios. Ese mexicano sí nos representa, ¿no? Sí, Ese mexicano sí, sí, sí. también es México. Ujú. Y esa historia también tiene que ser contada. Entonces me parece que también un trabajo de los periodistas es eso. Sí, claro, contar las historias porque no podemos tapar la realidad del país con el dedo, pero también tenemos que voltear a ver las buenas historias. Oye, Otto, quiero hablar mucho del tema porque, bueno, para la gente que nos está escuchando en este podcast, compártanlo, por favor. Gracias a toda la gente que ha estado compartiendo. Ya somos más de 1 millón de reproducciones mensuales. Quiero compartir esta historia. Fuiste a hacer un documental de lo que está pasando en Nicaragua, un documental que se va a estrenar en Televisión Nacional, en Televisión Azteca, pero tu trabajo ha sido titánico, ha sido de verdad muy riesgoso, pero muy rico, ¿no? En cuanto a los cambios que puede haber. Fíjate que creo que hasta el momento es la mejor experiencia periodística que he tenido. Porque además es una experiencia internacional. Salí de mi confort, ¿no? De este territorio mexicano que de cierta forma aprendes a dominar. Sí. Y dejé estas fronteras y me fui a un país no solamente desconocido para mí, sino además con un sistema brutal, cruel. Nicaragua hoy por hoy está viviendo una de las peores dictaduras de su historia. Y digo una porque hace 43 años fue derrocado Somoza, famoso por ser uno de los dictadores más crueles de Nicaragua. Y llega un Daniel Ortega con una historia de libertad y de democracia, y a 43 años de estar en ese poder, repite
la dictadura, olvidándose, ¿no? Del motivo que lo hizo llegar a ese poder. El no conocer la historia. O Exacto. el cegarse de la historia, ¿no? Sí, de repetirla. De repetirla. Tal cual. A Nicaragua no pueden entrar periodistas internacionales. La prensa internacional no existe. ¿Desde cuándo en Nicaragua. pasó todo Desde hace esto? 4 años. Sí. ¿Por qué? Porque existe un estallido social en Nicaragua después de que el gobierno dice vamos a hacer una reforma social que le va a disminuir las pensiones a los adultos mayores y va a aumentar los impuestos. Evidentemente los adultos mayores se enojan, salen a las calles, empiezan a protestar y el gobierno de Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, le responde con antimotines, policías perfectamente armados que los empiezan a golpear en las calles. Eso enoja mucho al nicaragüense y se le suman a esa protesta de adultos mayores estudiantes universitarios, maestros, médicos, y eso se sale de control completamente y era pues literalmente cientos de miles de nicaragüenses en las calles pidiendo que Daniel Ortega se fuera del país. Y lo que hace este señor es doblar el número de policías y los manda a las calles literalmente a matarlos. Hay algunos que dicen que en ese 2018 murieron más de 500 personas, otros dicen que fueron 400, otros dicen 335, 328. Daniel Ortega solamente reconoce 195 muertes. Y con base a esa cifra, se escuda diciendo, no fue tan terrorífico, cuando estamos hablando de 195 muertes. Y hay una historia particular en ese 2018 que es la de Alvarito Conrado, un joven de 15 años, Sí. que al ver que su pueblo está manifestándose en la calle, empieza a llenar bolsitas con agua para hidratar a los manifestantes. Se va a esas manifestaciones y la bala de un uniformado le atraviesa el cuello. Y entonces él cae, la gente trata de apoyarlos, porque mira, imagínate la crueldad de este presidente, que habían miles de heridos. ¿Y sabes qué hizo? Cerrar los hospitales para que no recibieran atención médica. O sea, de ese monstruo estamos hablando. Y Alvarito Conrado fallece, pero antes de morir, las últimas palabras que dice es, me duele respirar. Sí. Porque evidentemente había recibido un balazo en el cuello. Y esa frase se vuelve en una consigna para todas las protestas en Nicaragua del Por 2018 supuesto. para acá. Y eso es lo que me hace voltear a ver ese país. Y yo dije, a ver, ya estoy leyendo todas estas historias, voy ahora a conocerla de voz de nicaragüenses. Y empiezo a hacer una serie de entrevistas que me confirman la realidad que está viviendo ese país. A ver, un nicaragüense no puede salir con su bandera en la calle porque eso es un símbolo de protesta y lo lleva a la cárcel. No pueden escuchar el himno nacional a todo volumen porque eso es un signo de protesta y los mandan a la cárcel. Hoy por hoy el nicaragüense no puede opinar sobre el presidente, no puede opinar sobre el gobierno de Daniel Ortega porque terminan en la cárcel. Es una dictadura. Dictadura con 100%. todas sus letras. Sí. No tal cual. Y Latinoamérica ha pasado por dictaduras en Argentina, en Chile, en muchos lados. Y ahora que se vive una dictadura, ¿qué dice toda la comunidad internacional? Ese es el gran tema. Seguramente tú te estarás, o sea, estás escuchando la historia y dices, a ver, ¿por qué no estamos hablando de Nicaragua? ¿Por qué no estamos hablando? Sí, claro. Bueno, porque Daniel Seguramente la gente que Ortega- nos está escuchando no sabe de esto. Exacto. Daniel Ortega ha tomado un control absoluto de los medios. Y por eso yo en este documental que fui a hacer le llamo País Fachada. Porque lo que conocemos fuera de Nicaragua es lo que Daniel Ortega ha contado de Nicaragua. Hoy por hoy hay más de 120 periodistas exiliados porque fueron corridos, porque estaban contando historias que Daniel Ortega no quería que se contaran. Claro. Entonces, lo que nosotros hemos consumido de Nicaragua son puras buenas noticias, ¿no? Mira lo que son las cosas. O no hemos escuchado. Exactamente, y entonces como que la prensa internacional no ha volteado a ver, porque además estamos hablando de uno de los países más pequeños de Centroamérica, el Sí. segundo más pobre de Latinoamérica, Sí. después de Haití, y uno de los que figura entre la lista de los más corruptos. Y además no es potencia económica. Si lo digo de esta manera, y perdónenme la expresión, ¿a quién le importa Nicaragua? ¿No? Por eso no Sí. lo voltean a ver, por eso nadie está contando sus historias, y eso es lo que a mí me mueve, porque yo digo, a ver, son 6.7 millones de nicaragüenses que están viviendo literalmente un infierno todos los días. Voy a viajar a Nicaragua. Pero los periodistas... Con el riesgo. Sí, los periodistas no son aceptados en Nicaragua. Y Entonces- entonces yo lo que hice fue viajar a Costa Rica, tomar un camión que me llevara por la frontera terrestre, llegar a la estación migratoria y decirle al agente migrante, soy un turista mexicano que viene a conocer Nicaragua. Un momento. ¿Estabas arriesgando tu vida? Sí. ¿Qué dijiste en Televisión Azteca cuando propusiste ir a contar la historia de lo que estaba pasando en Nicaragua?
Pues yo lo propuse primero en un correo y dije, tenemos que contar esta historia porque es terrorífica. Estamos hablando de una de las dictaduras más letales de los últimos tiempos en Latinoamérica. Y mi sorpresa fue que a los pocos días de yo hacer esa propuesta sobre el escritorio en Fuerza Informativa Azteca, viene a México a dar una conferencia Berta Valle. Berta Valle es esposa de un preso político nicaragüense que se fue a la cárcel por ser el candidato más fuerte para la presidencia en las elecciones del 2021. Entonces, Daniel Ortega, siendo muy astuto, dijo, no. Esos 7 precandidatos se fueron a la cárcel. Dios. Con delitos fabricados, para que el señor tuviera la libertad de entonces decir, ya ven, yo volví a ganar. Claro. Esa mujer, Berta Valle, vino a México a hablar de la historia de su esposo. Sí. Yo la entrevisto y le digo, Berta, quiero ir a Nicaragua. Y me dijo, no, estás loco. Primero no te van a dejar entrar. Y después es muy peligroso. No vayas. O sea, literalmente, podés morir. O sea, así me lo dijo, podés morir. No estás arriesgando tu vida. Pero cuando al periodista le dice no, creo que el instinto dice sí, ¿no? Porque hay algo. Porque cuando te dicen no, es porque entonces sí hay algo que contar. Claro. Y es lo que a mí me movía. Y entre más nos yo encontraba en el camino, para mí era un sí. Y entonces yo preparo una maleta de mochilero con muy poco equipaje, los tenis que llevaba puestos, 2 playeras, 2 pantalones y un celular. ¿Te apoyaron en el canal? Sí, ellos me dijeron, va, o sea, es bajo tu riesgo, ¿no? Tratemos de blindarte lo más que podamos para cuidar tu seguridad. Sí. Pero entiende a dónde vas, ¿no? O sea, entiende al país al que vas. Y le digo, sí, lo tengo perfectamente claro. Aunque en ese momento no lo dimensionaba. O sea, como que no entendía, como que mi mente no lograba aceptar que existiera un país como Nicaragua. Y entonces yo preparo la maleta, agarro un celular, porque a Nicaragua no puedes entrar con equipo profesional. Y me acompañan 2 valientes, que son 2 periodistas de TV Azteca, que me acompañaron para documentar con celulares este trabajo periodístico. Antes de irte a hacer este documental, ¿qué te decía tu esposa? Pues creo que afortunadamente ella también es periodista y entiende perfectamente estos trabajos. Su corazón de esposa sí me decía, me decía como, ten mucho cuidado, por favor me escribes, por favor. O sea, nunca me dijo no vayas, ¿no? Pero sí me dijo, ten mucho cuidado, me escribes a cada minuto que puedas, ¿no? Y dame señales de vida. O sea, a mí lo que me interesa es que estés vivo, ¿no? Porque conozco el riesgo del país, pero nunca me dijo no. Al contrario, me dijo, yo creo que esta es la oportunidad que tú estabas esperando, ¿no? De hacer un trabajo que trascendiera. Porque creo que yo en este momento de mi carrera es lo que quiero hacer, ¿no? O sea, documentales periodísticos mucho más enfocados a la investigación. Sí. Y esta era mi oportunidad y ella lo sabía. Entonces nunca me dijo no, pero me dijo, ten mucho cuidado. Y así me fui. Llegaste a Nicaragua como turista. Sí. ¿Y cuál era tu misión en este documental? Mi misión era retratar la realidad de un país sometido a una dictadura asfixiante. Pero yo no lo quería contar con las grandes voces del exilio, porque sí hay muchas voces que están fuera de Nicaragua, porque son personas que han sido expulsados por hablar en contra del gobierno. Sí. Y son voces muy conocidas, ¿no? Pero yo decía, no, o sea, lo fácil es eso, viajar a Costa Rica y me encuentro a todo este grupo de personas exiliadas y pues los entrevisto y tan. No, yo decía, no, yo lo que quiero es entrar al país, caminar Nicaragua a pie, subirme a los camiones, ir a los mercados, ir a las escuelas, ir a los hospitales, entrevistar a pesar de que eso no esté permitido. Roger, no puedes sacar un teléfono en la calle. No puedes. No puedes. No puedes grabar a un policía. No puedes. Te detienen y te llevan a la cárcel. La primera pregunta que tengo para ti, Otto, es ¿cómo vive la gente que está viviendo ahí, los nicaragüenses? Creo que no vive, sobrevive. Me bastó el primer día para estar en Nicaragua y confirmar todas las historias que a mí me habían contado sobre Nicaragua. Me decían, es un país represor, es un país que tiene una policía que significa la mano dura de un gobierno. Sí. Y cuando un policía te detiene en Nicaragua, vos ya sos culpable, así me lo decían. Y lo que te falta es esperar la sentencia, si vas a pasar en la cárcel mínimo 8 años, por algún delito fabricado. Y el primer día que yo estuve en Managua, la capital de Nicaragua, visité la Autónoma de Nicaragua, estaba grabando murales y nos detiene un policía. Nos aborda, nos empieza a cuestionar de una manera muy agresiva. ¿Tú quién eres? ¿Qué haces acá? ¿Por qué estás grabando? Porque lo que piensa Daniel Ortega es que todo el que tiene un celular lo que quiere es fraguar un golpe de Estado. Sí. Y entonces nos detienen
Y nosotros tratando de salvarnos con esta historia de turistas, ¿no? No somos turistas mexicanos, estamos aquí en la universidad, nada más conociendo. ¿Qué vienes a conocer a la Autónoma de Nicaragua? Esto no es un centro turístico. Yo, no, pero es una universidad y quería... No, aquí no puedes estar. ¿Qué estás haciendo? Dame tu identificación. ¿Quién eres? ¿Y cuánto tiempo vas a estar acá? Y una serie de preguntas. Pero afortunadamente ese día estábamos con un guía. Sí. Un nicaragüense que conoce perfectamente el país y que además conoce el sistema. Y él nos salva. O sea, él inventa en ese momento una historia de yo soy maestro de la UNAM y ellos son mis alumnos. Sí. Y lo que están haciendo aquí es una estancia en México y tranquilo, no pasa nada. Y él como que lo distrae y nos libramos esa primera vez. ¿Qué sentiste? Ahí es la primera vez que ya no era una historia del peligro que hay en Nicaragua. Ya tú lo viviste. En carne propia. ¿Querías regresarte? ¿Querías seguir indagando? ¿Qué pasó por tu mente en ese momento? Creo que como todo periodista yo dije, no, tengo que quedarme. Dios. Sí te gusta el periodismo. Yo llevaba en la mente un plan de una semana. Sí. Extendimos el plan a 2 semanas. Porque empezamos a documentar en las calles una serie de historias irreales, ¿no? O sea, entrevisté a gente que me dice, por protestar, me corrieron del trabajo. Uh-huh. Traté de buscar otro y no he podido. Y ahora estoy chequeado. Y estar chequeado en Nicaragua significa que estás vigilado por la policía. Y literalmente te mandan patrullas a la casa Sí. para ver todos los movimientos que tú haces en la casa. Yo caminaba a Nicaragua y respiraba el miedo. O sea, si algo comprobé en Nicaragua es que el miedo se respira. Como en una dictadura. Tal cual. El miedo sabe, el miedo se escucha. Y creo que aún con todas las desgracias nunca me había sentido en México como me sentí en Nicaragua. Por supuesto. Súper vigilado, muy vulnerable. Y nosotros teníamos todas las noches que plantearnos una nueva estrategia para el día siguiente. Sí. Salíamos muy temprano, como 7, 8 de la mañana, según la agenda que tuviéramos. Grabábamos con celulares todo lo que pudiéramos. Algunas entrevistas ya pactadas, otras que cachábamos en la calle. ¿Las entrevistas las dieron anonimato? Sí, todas, absolutamente. Claro. O sea, la gente tiene tanto miedo que te dice, no vayas a sacar mi rostro, Sí, no obvio. vayas a publicar mi nombre. Es más, te piden no grabar un cuadro de su casa. Porque dicen que la dictadura utiliza hasta un cuadro que tú tengas colgado en la pared para identificar qué casa es. Claro. Y te caen. O sea, historia de terror, pues. Sí. Y nosotros salíamos a grabar por las mañanas y a la hora de la comida hacíamos un corte de caja. Vaciábamos todos los teléfonos porque sabíamos que si nos detenían existía el riesgo de que nos revisaran el celular y nos borraran el material, ¿no? Sí. Así- Como mejor. Sí, exacto, sí. O sea, mínimo. Pues, claro, ¿no? mínimo. Nos quitaban los teléfonos y nos borraban el material. Y después por la tarde volvíamos a salir. Sí. Así durante 2 semanas. Y a pesar de eso, volvimos a ser detenidos en una segunda ocasión. Porque nosotros íbamos a regresar a México el 19 de julio, Sí. cuando me entero que sí iba a ocurrir una fiesta, porque iban a celebrar el aniversario número 43 de su revolución sandinista. Sí. Y entonces era mi oportunidad para ver en persona a Daniel Ortega y su esposa, este binomio terrorífico que está gobernando Nicaragua. Y por eso es que decidimos quedarnos. Y justo un día anterior, el 18 de julio, estábamos en la Plaza de la Revolución donde se iba a llevar ese evento. Sí. Y estábamos documentando con celulares cómo estaban los preparativos. Pero hay gente que lo apoya. Mira, yo siempre he dicho que Daniel Ortega tiene sus propios datos. Unas encuestas dicen que el 75% de los nicaragüenses no simpatiza con el régimen. Y lo que quieren es que Daniel Ortega se vaya del país. Pero Daniel Ortega lo que dice es que el 80% de los nicaragüenses está con él. Uh-huh. Entonces yo dije, a ver, si las cifras de este señor es que la gran mayoría de su pueblo está con él, y además su lema es el pueblo presidente, ese 19 de julio va a estar lleno de nicaragüenses. Y por eso es que me quedo. Pero un día antes estábamos como grabando cómo montaban las tarimas y todo lo del evento, y nos caen 5 uniformados. Y ese día yo dije, ya no la contamos. O sea, yo creo que ahora sí me deportan. Sí. Porque llegan los uniformados y empiezan a decir, ustedes que están grabando. Empieza otra vez el cuestionamiento directo, pero esta vez toman posesión de los celulares de uno de mis compañeros Sí. y le empiezan a borrar todo el material. A ver ese video, a ver esa foto, todo. Y era material, Roger, afortunadamente ese día inofensivo. O sea, calles, De turista. el malecón, Sí. sí, fotos que nosotros nos tomábamos como selfies para que se mezclara entre nuestro material. Claro. Y si nos llegaran a revisar el material, pues dijeran, bueno, sí son turistas. Y en eso nos dicen, a ver sus identificaciones. Y le digo, lo tengo en el vehículo.
Me dice, ok, ve. Yo, junto con el guía y un compañero más, nos vamos, mientras a mi tercer compañero le están revisando el material y borrando absolutamente todo. Cuando Sí. yo volteo, me doy cuenta que están justo en eso, o sea, que le estaban borrando el material. Yo le digo al guía, abre la puerta del coche y aviento el coche debajo del asiento. Y lo mismo hace mi compañero, y por eso es que nos quedamos con ese material de la detención. Wow. Regresamos con los uniformados y estas son nuestras credenciales. Entregué pues la INE y nos dicen no se pueden ir hasta que un superior diga que se pueden ir. Y entonces nos mandan a militares No puedo creerlo. para que nos vigilaran. Y te estoy hablando que son uniformados, que están con armas largas. O sea, las calles de Nicaragua están militarizadas. Sí, claro. Hay alrededor de 7 policías en cada rotonda. Hay policías en los parques, en los edificios, hay policías en las plazas comerciales, hay policías en la universidad, hay policías en absolutamente todas partes. Sí. Y están uniformados con armas largas y son los 5 uniformados con esas características que los tienen rodeados y además llaman a militares para que nos vigilen hasta que el superior diera la orden. ¿Y qué pasó cuando fue el superior? Afortunadamente, nuevamente, ¿no? O sea, como que nos borran absolutamente todo el material de ese celular y nosotros, ya sabes, tratando de sacar nuestras habilidades histriónicas. Claro. Y era como de, no, ¿y qué se puede comer acá? Ya sabes, como turista, pues. Sí, o sea, sí, nosotros aparentando que no teníamos miedo, aparentando que sí éramos inofensivos, aparentando que lo único que estábamos haciendo era conocer la catedral en ese punto y tratando de hacer nuestra historia y ellos como que nos quedaban viendo con una cara que es sospechoso, ¿no? Sí. Y en eso como que le empiezo a decir, oye, acá cerca hay un museo, ¿no? ¿Puedo entrar? ¿Me dejas ir a ver? Nos movimos, Roger, y en el mínimo descuido nos subimos al coche y nos fuimos. Así nos libramos. ¿Ya no fueron al día siguiente a esta celebración? Sí. ¿Sí? Otto. Wow. No, o sea, bueno, periodista. Sí fuimos. Y tuve a Daniel Ortega a escasos metros míos. ¿Qué viste de tener a este dictador? ¿Puedo decirlo así? Sí. A este dictador enfrente. Vi un país fachada, con una fiesta fachada, ¿no? O sea, vi un señor adicto al poder, porque iba además... Imagínate, es un gobierno comunista. O sea, el gobierno comunista se distingue por decir... vamos a vivir con muy poco. Es un gobierno para los pobres. Aquí no hay lujos. Me estoy confundiendo de país. Estamos hablando de Nicaragua, no Nicaragua. te confundas. Es Ok, Nicaragua. sí. O sea, es Nicaragua. Y este señor vive en una zona en Nicaragua que se llama El Carmen. Sí. Está su mansión, porque son hectáreas, hectáreas y hectáreas. Y alrededor hay casas de gente nicaragüense que vive. Pero él ha levantado barricadas en las calles para que nadie, absolutamente nadie, pueda penetrar esa zona y pueda llegar a su casa. Claro. Yo en el documental, cuando lo vean, le llamo las barricadas de Daniel. Y son bloques de concreto con estructuras metálicas picudas, cuidadas por unos 5 policías. Eso en cada esquina, alrededor de unas 30 manzanas. Sí. Para que nadie, absolutamente nadie, pueda entrar a esa zona. Entré. En el documental les muestro cómo luce la zona del Carmen, donde vive Daniel Ortega. El día del evento, Daniel Ortega sale de esa zona, de su casa, en un auto Mercedes-Benz, lujosísimo, fuertemente custodiado por un Claro. ejército de policías, y va recorriendo a bordo de ese vehículo. Al lado va su esposa y atrás su hija, porque él tiene, bueno, entre ellos tienen 13 hijos, 8 de ellos por lo menos están involucrados en el gobierno. Sí. Y para que te des una idea, hay una de las hijas de Rosario Murillo, la esposa de Daniel Ortega, que hace unos años denunció a Daniel Ortega por violación sexual. Ella lo que acusa es que este señor la violó cuando ella era niña. ¿Y sabes cuál fue el resultado? Sí. La corrieron del país, siendo hija de Rosario Murillo, la esposa de Daniel Ortega. Claro. O sea, ese es el monstruo, pues. Este señor, su esposa y su hija van a bordo de este auto lujosísimo en esta avenida principal, se llama Avenida Bolívar. Y mientras los policías hacen unas vallas que no le permiten a la gente ir más allá de la banqueta, y lo que reciben de Daniel Ortega es un saludo por la ventanilla, fuertemente custodiado a unos 5 metros de distancia. Y son segundos. Y después él, en ese vehículo, ingresa a la Plaza de la Revolución y entonces sí va a una fiesta perfectamente montada, con pura juventud sandinista, le llaman ellos, que son jóvenes, entre comillas, simpatizantes del gobierno, y hacen una fiesta a Daniel Ortega. Ese día me llama la atención que hay 2 niños que querían entrar,
pero nadie podía entrar, mucho menos yo, ¿no? El pueblo se quedó afuera, viendo el evento a través de una pantalla en la calle, Sí. sentado en la calle, en la banqueta, pues, mientras el señor con una gran fiesta montada en esa Plaza de la Revolución. Se acercan dos niños y me dicen, ¿no lograste entrar? Le digo, no pude entrar. ¿Ustedes? No, tampoco. Y me dice, y le digo yo como un ejercicio periodístico nada más, ¿qué hay adentro? Y me dice, es la fiesta de Daniel. O sea, el niño con 10 años, ya en su imaginario, Claro. tiene perfectamente inyectado que Daniel Ortega es una especie de rey en ese país y que la fiesta revolucionaria, que debería ser una fiesta del pueblo como nuestra fiesta en septiembre, Sí. es en realidad una fiesta para celebrar a Daniel Ortega. Y yo le digo, ¿una fiesta de Daniel? Y me dice, ¿de dónde sos? Le digo, de México. Me dice, ¿y en México no celebran a Daniel? Porque esa es la realidad que está viviendo Nicaragua. Ellos no ven nada fuera de ahí, ¿no? ¿No? Ellos no conocen otra cosa más que lo que están viviendo en ese país. Porque lo que ha hecho este dictador es tomar un control absoluto de los medios de comunicación. Y en la televisión únicamente ves a Daniel Ortega y a Rosario Murillo. Ah, por cierto, Rosario Murillo, que es, además de ser esposa de Daniel Ortega, es vicepresidenta y vocera del gobierno. Tiene una especie de mañanera todos los días a las 12 del día Sí. por televisión oficial. Y entonces aparece la señora dando un discurso contando las historias que el gobierno quiere contar. Entonces me parece que por eso es que tenía que viajar a Nicaragua. A pesar de todos los riesgos, creo que sentí miedo, sí. Me sentí muy vulnerable, sí. Creo que en algún momento dije, me van a correr de acá. Y quizá En termine el mejor de los casos. deportado, exactamente. Y afortunadamente salí sano y salvo, pero con una paranoia en la mente, pues. Nosotros nos vimos hace 2 semanas, que fue cuando te invité aquí a este podcast. Me encanta que tengamos la oportunidad de hablar de realidades completamente distintas a las que estamos viviendo y espero que la gente que nos está escuchando se dé cuenta y compare la tierra donde vivimos y cómo viven en otras tierras. Sí. Tú presentaste esta parte de este documental en Televisión Azteca, Televisión Nacional, ¿y qué pasó? Porque es Televisión Nacional. Mira que yo sabía que iba a penetrar, pues, porque hacía muchos años que un periodista extranjero no ingresaba a Nicaragua. Un día previo al estreno de las piezas que nosotros presentamos en los noticieros de Azteca, lanzamos una campaña de promoción. Y lanzamos, recuerdo perfecto, el primer promocional. Y de pronto yo entro a Twitter y tenía 700 notificaciones. Dios. Y me decían de todo, Roger. O sea, me amenazaban de muerte, me decían que me iban a cortar la cabeza. Y es cuando yo me entero que en Nicaragua existe una cuna de bots controladas por el gobierno. Sí. Y cuando ven que existe una noticia que está tomando muchísima fuerza fuera de las fronteras, empiezan a bombardearte con todo tipo de noticia contraria para desmentirte, para amenazarte, para amedrentarte. Y yo dije, ¿qué está pasando? O sea, yo me siento con la producción y les digo, ¿ya se dieron cuenta de lo que está pasando? Y es solamente un promocional. Y entonces me dicen, sí, ¿no? Y hay que agarrarnos de estos. Entonces nosotros lo que hacemos es una estrategia de promoción para darle mucho más fuerza al trabajo especial que íbamos a presentar a partir del 15 de agosto. Y me empiezan a hablar de Argentina, de Colombia, de Perú, de Bolivia, me empiezan a hablar de Guatemala, de Estados Unidos, de España, y me dicen, tienes que contarlo sí o sí. O sea, es la historia que Daniel Ortega no ha querido contar y que ningún periodista había podido contar. Y entonces empiezo yo, no Nicaragua, a hacer una noticia internacional. Sí. Y empiezo a leer en los periódicos de Costa Rica, de Argentina y de Colombia, titulares que decían, periodista mexicano se infiltra en Nicaragua. Otros titulares decían, periodista mexicano burla la seguridad que presume Daniel Ortega. Y me pusieron en el ojo. Claro. De la crítica internacional. Y fue una semana bien complicada porque tú no sabes hasta dónde sí, hasta dónde no. Me decía la gente, tienes que buscar protección internacional para periodistas. O sea, no puedes tú ir por la vida ahorita con una vida normal cuando lo que estás por sacar ya tocó fibras en el gobierno de Nicaragua. Sí. Y me han dicho, los tentáculos de Daniel Ortega son tan largos que pueden llegar incluso a un país como México y tomar represalias, ¿no? El 15 de agosto se estrena la primera pieza y empiezo a registrar en redes sociales una ola de mensajes de nicaragüenses que me dicen, esto es lo que queríamos que contaran desde hace mucho tiempo.
esto es lo que estábamos esperando, porque hemos sido silenciados por el miedo. Sí. Y me empiezan a mandar una serie de mensajes con lágrimas, o sea, con llanto, pues, audios con llanto, diciéndome: Otoniel, eres prácticamente un ángel para Nicaragua. Y algo que me llama mucho la atención es que todos los mensajes empiezan a llegar con una firma que me decía: no reveles mi nombre, no reveles mi rostro, no digas que te estoy escribiendo y que te estoy escribiendo desde Nicaragua. Otros exiliados que me decían: no reveles mi nombre, no reveles mi identidad, porque mi familia todavía está en Nicaragua. Sí. Ese es el miedo que viven. Y a mí me toca muchas fibras porque digo, yo viví un terror 2 semanas, ¿no? O sea, una paranoia constante, ¿no? De amenazas, de vigilancia, de cuidarte de absolutamente todos lados. Y esa gente lo está viviendo todos los días durante años. Y ya pasaron en televisión las 5 piezas especiales. Y ahora Azteca, Otoniel Martínez y México se han convertido en la noticia internacional. Porque les parece increíble pensar que alguien logró cruzar una frontera de Nicaragua, permanecer 2 semanas y hoy estar presentando un material que no había podido presentar ninguna cadena televisiva, ni de Estados Unidos, ni de España, ni de Alemania, que ya habían intentado entrar y que no habían logrado hacerlo. Quiero felicitarte, Otto, como te lo dije cuando me enteré de esto y nos visitaste en Venga la Alegría, porque eres un gran periodista. Esto demuestra la pasión que tienes por lo que haces y prender la televisión y ver en la pantalla a un hombre que con tanta pasión hace su trabajo y su labor periodística me hace decir: estoy en la pantalla correcta. Felicidades por eso. Y me gustaría terminar esta charla y este podcast sabiendo de esta historia que tú viviste. Ahora, ¿cómo ves a México? ¿Qué es lo que te llevas? ¿Qué es lo que aprendes? ¿Y qué es lo que puedes comparar ahora, después de vivir eso? Me siento hoy como tratando de digerir todo lo que viví en Nicaragua y con una responsabilidad de seguir dándole voz a los silenciados en ese país. Pero cuando estuve en Nicaragua creo que volteé a ver nuestro México, que aún con todas sus desgracias no está viviendo una realidad como la que está viviendo Nicaragua. Y creo que estamos a tiempo, y lo digo con mucha reserva, o sea, estamos a tiempo para poder empezar a escribir una historia distinta. Y lo digo por todo lo que estamos viviendo, ¿no? Me parece, Roger, que no deberíamos de estar contando historias de muertes, pues. O sea, no deberíamos de estar contando injusticias todos los días. Deberíamos de estar hablando, si te parece, de nuestra comida, pues de nuestra música, de nuestra gente, de nuestra tierra, de nuestros espacios naturales. Y eso es lo que particularmente me duele. Y a mí me ha costado mucho separar como esta parte humana a la hora de realizar un trabajo periodístico. Porque me parece que lo que estamos contando son historias humanas y no lo puedes hacer sino desde el corazón. Y pido una disculpa porque creo que muchas veces somos señalados y nos dicen que no es éticamente profesional involucrarte de manera humana en las historias. Pero me parece que hoy lo que necesita no solamente el periodismo, no solamente los medios de comunicación y no solamente México, lo que necesita el mundo entero es a seres humanos. O sea, lo que necesita el mundo es corazones humanos. Y entonces me parece que tenemos una tarea fundamental desde esa trinchera, de empezar a contar las cosas que también necesitan ser contadas de nuestro México, pero seguir siendo una especie de resistencia ante todas estas historias que siguen manchando nuestro país con sangre. Y creo que eso no lo podemos perder de vista. Y entonces invito a la gente que cuando vea un noticiero, que cuando vea un programa, que cuando vea una nota, piense que es una vida, piense que es una historia la que está leyendo, ¿no? Y a mis colegas les pido exactamente lo mismo, ¿no? Que cuando estén redactando un artículo, cuando estén produciendo una nota, que piensen antes que están hablando de un mexicano, ¿no? Que están hablando de una persona que tiene familia, que tiene historia, y no solamente es un número. Entonces, yo volteo a ver a México y yo recuerdo que salí de la frontera de Nicaragua y llegué al hotel a San José, Costa Rica, y
me encerré en el cuarto y le consulto a la productora, ¿crees que sea momento de regresar a las redes sociales? Porque yo había blindado las redes sociales durante 2 semanas. Y me dijo, no, mejor aguántate hasta que llegues a México y que nosotros podamos tener como el control, ¿no? de lo que pueda suceder. Y yo al siguiente día tomo un vuelo que me regresa a la Ciudad de México. Y cuando yo escucho que ya estábamos a punto de aterrizar, volteo a ver la ventanilla del avión y sentí como una necesidad de abrazar al país. Porque es el país en donde yo nací, donde he crecido, ¿no? Y verlo de pronto tan destruido, me duele. Y creo que lo hace el contador, lo hace el maestro, lo hace el médico desde su trinchera, ¿no? Se levanta todos los días pensando que va a escribir un mejor México. Y creo que hoy necesito eso. O sea, necesito ahora que mis historias escriban un mejor México. Es una tarea titánica, muy complicada, porque creo que hemos permitido que lacere en nuestro país. Pero creo que ahora nuestra responsabilidad es sanar el país. Y venía un pensamiento cuando yo estaba aterrizando en México y era justo eso, o sea, el decir, existe una cura para este país. O sea, hay una forma de sanar esta tierra. Porque me parece que el mexicano y la tierra misma han sido lacerados en los últimos años de una manera muy cruel. Y creo que no solamente es cosa del gobierno, o sea, es cosa del mexicano mismo, ¿no? Porque de pronto vemos en redes sociales tanto odio, cuando es muy fácil simpatizar con el que tienes enfrente, ¿no? Entonces me parece que la encomienda del periodismo que ahora quiero hacer, después de conocer Nicaragua, es uno que trate de cambiar mentes y realidades, ¿no? Y que trate de regresarnos al origen, ¿no? Y de antes de tuitear una grosería, ¿no? Detenernos, ¿no? Y lograr que la gente se detenga antes de soltar una palabra que hiera más que una bala, que se detenga y que piense en lo que está escribiendo, en lo que está diciendo, en lo que está haciendo. Porque me parece que este país necesita eso. O sea, que este país necesita manos que lo quieran sanar. O sea, manos que desde su trinchera lo quieran curar. Si tú me preguntas si es posible, no sé si es posible. Pero algo que me enseñó el nicaragüense es que lo último que muere es la esperanza. Y a pesar de las atrocidades que están viviendo en Nicaragua, lo que hoy me están escribiendo es gracias porque nos devolviste la esperanza. Y me parece que ese es el periodismo que necesitamos. Uno que a la gente le regrese la esperanza. Y no me estoy levantando el cuello, al contrario, estoy invitando a que todos, desde nuestra trinchera, le digamos también al que tenemos al lado, hey, hay esperanza, ¿no? Y sea eso la realidad de un país, sea eso un problema personal de esos que te están carcomiendo. Y yo creo que pensemos en eso, ¿no? Que si vas en el metro, vas en el camión, que si estás en el súper, voltees a ver a alguien y que antes de quizás hacerle una jetota porque te ganó la fila del súper, mejor le sueltes una sonrisa, ¿no? Y le tiendas la mano y le digas adelante, no pasa nada, ¿no? Porque creo que necesitamos hoy por hoy eso. Y me parece que este trabajo periodístico me dio más a mí que al mismo nicaragüense. A mí me llena el corazón leer todos los días después de que hice este documental, y mira que han pasado semanas, mensajes de gente que me dice, este trabajo que tú hiciste es la esperanza para que un día yo regrese a ese país y pueda abrazar otra vez a mi mamá. Sí. Que pueda yo regresar a ese país y comer arroz con frijol, que lo extraño tanto, porque fuera de Nicaragua no sabe como en Nicaragua. Y me han puesto etiquetas que yo creo que no merezco, porque no tiene el nicaragüense hoy por hoy que agradecerme el trabajo que hice. Al contrario, siento que los periodistas tenemos la obligación de darle voz a los silenciados. Y que esa es nuestra chamba, pues, ¿no? Ese es nuestro oficio. Y que eso es lo que deberíamos de estar haciendo. O sea, no ignorar a un país porque es el segundo más pobre. Al contrario, contar su historia para que no siga siendo el segundo más pobre de Latinoamérica. Y Nicaragua me enseñó eso. Me enseñó que hay esperanza. Y si hay esperanza para un país como Nicaragua, yo
quiero creer que también hay una esperanza para un país como México. Gracias, Soto. Ha sido un honor tener esta charla contigo y es un honor dedicarnos a esto y que a través del micrófono podamos contar tu historia, la historia de México, la historia de miles de personas en Nicaragua a través de los medios de comunicación. Creo que es una gran oportunidad y por eso, regresando a la pregunta que me hacías, ¿por qué insistes en estar a cuadro? Creo que es por esto, ¿no? Porque podemos ser un vínculo con la gente, no con el necesitado, podemos ser ayuda. Y si estamos haciendo eso con los medios de comunicación, creo que vamos por buen camino. Si lo estamos utilizando para otras cosas, otros fines, antes que ayudar al mexicano mismo o a la persona del país en donde nos estén escuchando, pues entonces creo que estamos haciendo malas cosas, ¿no? Y creo que al mexicano también debe de entender eso, ¿no? Que el medio de comunicación es suyo, no nuestro, es suyo, ¿no? Sí. Que estos micrófonos son de ellos, ¿no? Que incluso las pantallas en las redes sociales son de ellos. Y son foros que deberían de estar hablando de amor, de esperanza, ¿no? Antes de muertes, de cifras rojas. Gracias, Soto. Te felicito. Gracias por tu tiempo. Ha sido un placer platicar contigo y que este podcast resuene fuerte en el corazón de toda la gente que lo está escuchando. Gracias a ti y como lo digo siempre al aire, abrazo a la distancia. Eres un gran ser humano. Qué bueno que estás enfrente de la cámara. Gracias, Roger. Qué honor tener gente así enfrente de la televisión.